Así es, tenemos aquí en la cabina de Rotativo Noticias Sin Filtro a Melissa Vargas. Ella es candidata a diputada local del Distrito 26. Buenos días, bienvenida aquí a la Muchas cabina. gracias, muchas gracias. Solo hago una pequeña aclaración, candidata a diputada federal. Perdón, diputada. Exactamente por el Distrito 26, pero casi es lo mismo. No, hay una gran diferencia. Y las responsabilidades también van a ser muy Sí, diferentes. sí, Entonces, efectivamente. es parte también justamente de este contrapeso que se le está dando. Eres parte fundamental. ¿Cómo se siente encabezar este tema? Es un gran reto porque hoy el país requiere equilibrios. No puede haber un país democrático en donde todo lo decida una sola persona. Necesitamos que existan los equilibrios precisamente para evitar riesgos en todos los ámbitos. Y hoy los candidatos a diputados federales de la Alianza tenemos muy claro que tenemos que generar una oposición responsable, Claro. una posición en donde se apoyen los proyectos que ayuden a México, pero también donde se detengan los proyectos que lo destruyan. Y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Tenemos un enorme reto, y lo platicaba hace un ratito, el reto es ser una verdadera oposición, sin que eso signifique obstaculizar el funcionamiento del gobierno o Claro. paralizar al país. Por supuesto que no. Al contrario, yo creo que eso significa que tengamos claridad del rumbo a donde queremos llevar el país todos juntos. Una alianza sui generis, inimaginable en cierto momento, Melissa. Para ti que eres una mujer joven, de profesión política, eminentemente política, ¿te imaginabas este encuentro? ¿Cómo logras conciliar las ideologías como candidata de los tres partidos? Bueno, déjame decirte algo. Yo creo que al día de ayer me reuní precisamente con el fundador de Acción Nacional en Toluca en la mañana, y él me dijo una frase que quiero traer hoy a la mesa. Me decía: Melissa, los partidos son una parte de la sociedad, de ahí su nombre, y cuando la sociedad misma es la que está en riesgo, se tienen que unir todas las partes, porque es precisamente la viabilidad del país lo que se está jugando. Y ahí es donde me queda a mí muy claro que hoy estas partes nos unimos pues para defender, no para defender un proyecto personal ni para defender los proyectos de los partidos, sino para defender lo que se ha hecho por décadas, para que no sea destruido en 2 años. Hoy tenemos claro que hay puntos que pudieran parecer totalmente distintos, sobre todo ideológicamente, pero hoy también tenemos claros que la prioridad son los grandes temas. ¿Cuáles son? En primer lugar, el tema de la restauración democrática del país, los equilibrios que hablaba, eso es lo primero. Segundo, asegurar las libertades de todos los mexicanos, empezando por la libertad de expresión. En este caso que estamos aquí el día de hoy, tenemos que asegurar que es el mismo gobierno quien dé las garantías en todos los sentidos. Esto no puede ser un país en donde si criticas al gobierno en turno, corras riesgo tu vida en lo absoluto. Pero además también nuestro segundo gran proyecto tiene que ver con la reactivación económica del país, que esa será una gran tarea que vamos a impulsar en los próximos 3 años los candidatos a diputados federales de la Alianza. Tenemos en mente un proyecto emergente para que podamos fortalecer sobre todo las pequeñas empresas, los comerciantes, las medianas y los empresarios. No habrá que olvidar que quienes generan riqueza en este país pues son precisamente quienes generan empleo. Y no puede haber un país en donde el empleo sea el último tema. Tenemos que poner al empleo de nuevo como la primera. Hoy hay un fantasma real que nadie le quiere poner el nombre, que se llama crisis económica. Hoy hay una recesión, estamos al borde de esta crisis y que se ve reflejado en 3 indicadores muy claros. Uno, una alza de precios muy fuerte, la inflación fuera de control, lo vemos en los precios de la tortilla, del gas, en la gasolina misma. 2, un desempleo que ha alcanzado niveles históricos en los últimos 40 años. Hoy no hay un solo lugar en Toluca donde no me digan que hay un desempleado y que lo que requieren es trabajo. Y 3, elemento importante, una caída muy drástica en el consumo. Esta caída solo les comparto que no se había dado hasta hace 20 años. Entonces, cuando juntas estos elementos, lo que hay es una recesión que pone en riesgo, evidentemente, la seguridad, los empleos, la economía, y en un país donde no hay dinero, lo que empieza a haber son inseguridad a altos niveles y, por supuesto, ingobernabilidad. Y es que es justamente lo que iba a comentar. El tema del impacto económico realmente se refleja en prácticamente todos los lados de la gobernabilidad, sobre todo para el país que está pasando por una brecha de salud bastante delicada, ¿no? Y el tema de seguridad que sobre todo pues en ese distrito que vas a representar, pues
se vuelve mucho más complicado, ¿no? Se vuelve un reto fundamental, sobre todo para la Cámara que representarías. De hecho, es el distrito con mayor necesidades de Toluca. Estamos hablando de Hidalgo hacia toda la zona norte, Tlachaloya, San Andrés, San Cristóbal, San Pablo, los pueblos, los fraccionamientos. Y lo que te puedo decir es que este tema que pudiera ser macroeconómico y que dices, bueno, pues está arriba, la realidad es que hoy está afectando los bolsillos, en particular de quienes trabajan en el campo, en mi distrito, de las comunidades indígenas, de los artesanos, de los comerciantes, de los obreros, de los trabajadores de la construcción, porque son los que viven de aquel lado, y hoy están sintiendo un impacto directo en sus bolsillos, en donde no les alcanza para comprar la comida, en donde se quedaron sin trabajo por la pandemia también, porque no existió un solo apoyo de rescate ni de apoyo ni al comercio local, ni mucho menos, por supuesto, a las empresas, pero también lo están sintiendo en materia de salud. Lo que acabas de decir es muy cierto, clínicas de salud hoy cerradas por la falta del seguro popular, que era una herramienta y un instrumento que les permitía a quienes no están asegurados contar con un servicio médico. Y hoy es uno de los programas que más extraña a la gente porque ese ahorro que te daban los medicamentos, te daban el tratamiento, hoy no existe. Entonces hoy no solamente no tienes empleo y los productos básicos están muy caros, sino que aparte si te enfermas, es ya un alto riesgo ya por sí a la economía deteriorada de la familia porque pues ya significa un médico particular o significan medicamentos muy costosos. O salen estas cuentas de que tiene que pagar la familia 50,000 pesos. En el hospital. En el hospital, Así es, en un hospital público, exactamente. Y la verdad es que hoy lo que la gente hace un comparativo y dice cómo estábamos hace 2 años y cómo estamos hoy. Y la realidad es que las cifras pues son negativas. Esto no lo digo yo, lo dice la comunidad. Por eso creo que cuando hablamos de un plan emergente económico estamos pensando principalmente en las comunidades con mayores necesidades. También habrá que decir que hoy la zona norte está muy rezagada. Nos falta todo, servicios públicos, luminarias, drenaje, alcantarillado, pavimentación. Créanmelo que no hay calle en donde no me digan necesitamos alumbrado. Sé que no es una atribución de un diputado federal, lo tengo claro, mis atribuciones son legislar, revisar presupuestos y etiquetar proyectos para obras y recursos, pero también tengo claro que un diputado federal puede convertirse en la voz de sus representados. Yo lo he dicho, no voy a ser una diputada federal que se vaya a sentar únicamente en la Cámara y que no regrese a trabajar con la gente. Principalmente mi trabajo y mi zona de operación será la zona norte de Toluca, donde estaré muy atenta, porque voy a encabezar las demandas. Yo no tengo miedo a sentarme, a tocar las puertas en el gobierno municipal y estatal para que le cumplamos a la gente, porque además el presupuesto municipal que llega fue autorizado en la Cámara Federal a través de los fondos municipales, y hoy los legisladores, porque lo más fácil es que tú digas, pues yo lo autoricé, ¿y cuándo revisaste la ejecución? No solo puedes dejar únicamente a los órganos de fiscalización. Tu responsabilidad es que revises si el recurso del Fortamun, por ejemplo, está llegando y cómo se está aplicando. Y esa es una tarea que tenemos que hacer equipo la gente, con los diputados federales, con la gente, para ver, señora, le llegó la lámpara, la patrulla está llegando, que se están atendiendo las necesidades, y si no están llegando, ver qué está pasando, dónde se está quedando ese recurso en el municipio. ¿Será un reto importante el tema de transparencia? Por supuesto que lo es. Hoy no es suficiente las cuentas que pueden dar los municipios o los estados en decir en qué rubros están etiquetando los recursos federales. Lo más importante es que tenemos que ver la aplicabilidad, que realmente se estén operando. A ver, uno de los fondos que fueron desaparecidos por este gobierno federal se llama Fortasec y que apoyaba a los municipios para la seguridad. Yo creo que más que desaparecerlo es urgente replantearlo y revisarlo. Pero es muy importante que los municipios cuenten con presupuesto federal para los servicios, sobre todo en materia de seguridad, luminarias, patrullas, capacitación de la policía, equipamiento, eso es vital. Pero también habrá que reconocer que muchas veces ese recurso no se aplicaba adecuadamente. No vamos por la desaparición de los fondos, tenemos que revisar cuáles funcionan y cuáles no, y los que no, ajustarlos y reajustar el presupuesto. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hoy tenemos una gran incógnita. ¿Dónde están todos esos fondos y esos fideicomisos que fueron erradicados, que fueron borrados de un plumazo y por decreto? Y el problema es, ¿dónde están quedando? Porque tampoco se ven abajo. Les soy muy franca. El recorte que tuvo el campo del 73%, el recorte que tuvieron las universidades públicas, el recorte y la desaparición de fideicomisos. La gran pregunta que hoy tenemos los candidatos de la alianza es, queremos que nos informe el gobierno federal dónde está ese presupuesto ocupándose. Lo más sencillo es siempre repartir el dinero
sin lugar a dudas. Cualquier sería muy popular si yo me paro aquí y empiezo a repartir el dinero. Pero una función de un gobernante no es repartir dinero, sino generar riqueza. Y ver cómo administras el dinero del pueblo para que a partir de ahí haya salud, haya educación y haya empleos. Esa es tu función más importante. Hoy queremos saber si solo se está repartiendo, que nos informen cuáles son las dinámicas o cuáles son los lineamientos, las reglas, cuáles son las reglas claras, y ahí la transparencia juega un papel muy importante. Estamos platicando con Melissa Vargas. Ella es candidata a la Diputación Federal de la Alianza PAN-PRI-PRD, el distrito 26, un distrito sui generis también muy importante que tiene mucha potencialidad, pero también mucha necesidad. Serías parte, Melissa, de una legislatura que pues compondría en mayor medida pues esta nueva forma de hacer oposición. La oposición, como ya señalabas al principio, tendrá que caminar entonces en función no de bloqueo, sino de conciliar, de encontrar lo mejor para los mexicanos. Y de ahí pues podemos irnos por cualquier tema, desde la ejecución del presupuesto hasta efectivamente la presencia de estos programas de apoyo social. Pero yo creo que también serías parte de una legislatura que por sí misma sería histórica, es decir, aquella que encuentra el punto de salida para la pandemia, algo que marcará de una vez y para siempre la vida pública de nuestro México. Sí, yo creo que la próxima legislatura efectivamente será histórica porque va a definir el rumbo del país en los próximos 30 años. Hoy los retos no son menores, tenemos un sistema de salud que fortalecer porque además la pandemia dejó prácticamente al desnudo muchas problemáticas que hay que reconocer, no son nuevas tampoco, no solamente son atribuibles a un solo gobierno, son retos históricos como la falta, por ejemplo, de capacitación tecnológica y técnica que tiene nuestra población. Lo vimos, cuánta gente no fue capaz de poder encender una computadora y de tomar videoconferencias, videoclases, y esto los fue rezagando. Esto nos dejó a la luz mucha claridad del problema que tenemos hoy de capacitación, por ejemplo, técnica y tecnológica con nuestros alumnos, con las mujeres, etcétera. Pero también nos dejó muy claro un sistema de salud muy deficiente que tenemos que fortalecer inmediatamente y un sistema económico muy endeble. Este es el gran reto que hoy tenemos. Tenemos que salir no a destruir, no vamos a destruir, vamos a construir. Y ahí es donde vamos a estrechar acuerdos con el gobierno federal, donde digamos que lo que tenga que ver en la construcción del nuevo país que requiere, porque, a ver, la pandemia fue un parteaguas. Sí. Necesitamos ver al país ya con otros ojos. Y desde ahí, todo lo que sea abonar a la construcción de México es bienvenido, pero lo que signifique un retroceso en materia tecnológica, educativa, de salud, en materia ambiental, no estamos dispuestos a avalarlo, porque entonces sería tanto como empezar no solo de 0, sino de -20. Y México no está para empezar de -20. México tiene un punto de partida muy claro y a partir de ahí tenemos que empezar a construir. Existen las condiciones para hacerlo. Por supuesto, te voy a poner un caso muy concreto. Hoy queremos reactivar la ley de energías renovables y limpias en el país. Sabemos que hay un interés del Ejecutivo Federal de impulsar una ley distinta, en donde desafortunadamente retrocede el país 40 años. Pongo este ejemplo porque es una muestra de lo que no estamos dispuestos a aprobar, pero ¿qué sí estamos dispuestos a aprobar? Bienvenidas todas las iniciativas que pongan en primer lugar las energías renovables y las energías limpias para el país, porque México es una potencia. Claro. Y hoy queremos decirle, puede ser una potencia en esta materia, de los 365 días del año tenemos 328 con luminosidad, que ya lo quisieran países como China, que está tan contaminado que ni siquiera se ve la luz del sol, países como Francia, donde siempre hay niveles de lluvia y de nublados muy importantes, o Rusia, que siempre está nevando. Nosotros que lo tenemos, que tenemos los campos para la producción de energía eólica, de energía solar, granjas solares, tenemos que aprovecharlo. Eso es lo que le queremos poner sobre la mesa al gobierno federal y decir, desde aquí construyamos. Veamos también cómo fortalecer temas importantes de transparencia en materia de Pemex, en materia de la CFE. Por supuesto, fortalecen. Vamos a fortalecer, pero no podemos tampoco cerrarnos al crecimiento en el mundo, al avance que hoy el mundo tiene en materia de energías verdes, y no vamos a retroceder en ese tema en particular, porque sería retroceder al país de nuevo 40 años. Vamos a buscar equilibrios. Eso es lo que queremos hacer. Dentro de todo esto, ¿por dónde empezarías, Melissa? Tenemos que empezar urgentemente, y lo tenemos muy claro, por el tema de la reactivación económica.
No puede haber salud, no puede haber educación, no puede haber nada si antes no hay empleo para la gente. La gente necesita dinero en sus bolsillos, pero para eso necesitamos generar los elementos y el ambiente de nuevo para que la inversión sea bienvenida otra vez y para que además también las empresas que actualmente están, los pequeños comerciantes, cuenten con apoyos e incentivos para volver a echar adelante sus negocios. Estoy pensando en los comercios en San Andrés, por ejemplo, y en San Cristóbal, que nunca tuvieron un solo apoyo durante la pandemia y que muchos tuvieron que cerrar y que hoy tenemos que voltear a ver para generar un fondo emergente de apoyo para ellos, para que inmediatamente puedan otra vez reactivar el comercio en mi distrito. Y eso es muy importante, porque de ahí come la gente. No hay mejor programa social en el mundo que el empleo. Por ahí tenemos que empezar a trabajar. La reactivación económica la está demandando la gente. Ya se quiere regresar, pero también que las mismas localidades den la certeza para poder agarrar e invertir. Es lo que decías de el tema de las energías renovables. ¿Cómo una empresa de energías renovables va a venir a invertir si no hay una certeza en el mercado? Ese tema va a ser un tema también muy importante, el tema de agarrar y brindar mayor certeza. Sí, tenemos que darle hoy tranquilidad a los inversionistas, que sepan que este país va a seguir caminando por el rumbo democrático. Yo creo que eso es lo más importante, porque lo que está en riesgo es muchísimo dinero y lo que está en riesgo son millones de empleos. Claro. Por eso te decía, lo que más urge es dar la claridad y la tranquilidad de que este país no va a perder el rumbo, de que este país va a seguir siendo un país democrático que defienda las libertades, la libertad de la libre empresa, la libertad de expresión, las libertades de los ciudadanos a organizarse, a reunirse, a emprender, a trabajar. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque esas son las condiciones básicas mínimas que cualquier persona que va a poner en riesgo su patrimonio para emprender requiere. Y en eso vamos a estar muy concentrados. Ha cambiado la forma de hacer campaña, definitivamente. Mucha. La pandemia nos puso un gran reto. En primer lugar, tuvimos que hacer uso de tecnologías para llegar con la gente. Tu servidora tiene Zoom todas las noches con familias de Toluca. Pero también, incluso hasta la forma de hacer actividades en campo. Tu servidora ha trabajado en tener una campaña muy cercana, muy corta. Mis reuniones no son más allá de 30 personas. Primero por cuidarlos, por cuidarnos también. Tenemos que ser responsables. Pero en segundo porque hoy la política tiene que ser más cercana que nunca. Estos eventos gigantescos son importantes, sin lugar a dudas. Pero lo más importante es que la gente nos sienta cercano. ¿Saben qué es lo que más me pregunta la gente en campo? Que si voy a regresar. Eso es lo que más me dicen. ¿Y vas a regresar? No, sí voy a regresar, lo he dejado clarísimo, lo he dicho en mis redes, lo he dejado firmado. Yo no voy a ser una diputada fantasma. Yo les puse así a los diputados que llegan una vez y jamás vuelven a regresar. Oye, que sí los hay, ¿eh? Hay de todos los colores y sabores. Además, claro. Así como también hay diputados que son muy buenos, que hacen buen trabajo. Hay diputados que jamás regresan. Pero lo que tú propones es interesantísimo, perdón, Melissa, pero es que es este diputado, en tu caso una diputada, con una posición dinámica que vaya de la gestión municipal, por ejemplo, y el contacto y exigencia municipal a la labor eminentemente legislativa y estar transitando de manera permanente para que entonces los habitantes de tu distrito se vean beneficiados de manera integral y además determinante, pues resulta innovadora. ¿Sabes? Quiero hacer un círculo virtuoso. Hoy me estoy llevando las necesidades que tiene mi distrito. Te comento rápidamente, voy por 3 proyectos. Voy por un proyecto para limpiar Tlachaloya. Voy a obtener recurso federal en la Cámara Federal. Voy por un proyecto también para impulsar el hospital que requiere la zona norte de Toluca. Y voy por un proyecto para generar un corredor turístico artesanal para San Andrés y San Cristóbal. Son proyectos que recogí de la gente, de las necesidades, que quiero llevar a la Cámara, quiero ir a gestionar recursos federales y regresar para echarlos a andar, pero además voy a regresar a recorrer las calles, las comunidades. La misma gira que estoy teniendo para pedir el voto será la misma gira que voy a tener para regresar y ponerme a trabajar, y se los adelanto y que quede aquí también en el Facebook Live de esta entrevista, que les agradezco mucho. Voy a hacer inmediatamente, una vez ganando, la misma gira para regresar. Yo no me voy ni de vacaciones como todos los diputados. Yo voy a regresar inmediatamente a trabajar y a decir por dónde empezamos. La clínica de salud, la gestión
del tema de las luminarias. Seguramente habrá cosas que me van a costar más trabajo, pero tenemos que empezar ya. Tenemos ya que empezar a tocar puertas, a gestionar. Son muchísimas las necesidades y voy a ser una diputada presente. Eso va a ser un hecho. Melissa Vargas, candidata a la Diputación por el Distrito 26 Federal, es la candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD, Naim. Melissa, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos? Pues un poco para ir cerrando, si me lo permiten, yo creo que son preguntas muy, muy interesantes y muy claves. Vamos por empleos para los jóvenes. Eso es un tema que nos interesa mucho. Vamos por internet a bajo costo. No quiero mentirle como hoy mienten otros partidos diciendo que van a internet gratuito. No, las empresas tienen que ganar. Claro. Pero vamos por precios justos. Esto es importante, somos de los países que pagamos más caro el internet y hoy el internet tiene que ser una herramienta tecnológica accesible para todos. Por eso vamos por internet a bajo costo, vamos por empleos de medio tiempo, pero lo más importante es que vamos a recuperar el futuro de los jóvenes. Eso es lo que vamos a hacer. Melissa Vargas, gracias por tu presencia. Redes sociales, ¿dónde te encontramos para revisar toda tu plataforma? Porque evidentemente 20 minutos pues no nos dan para revisar la propuesta, que afortunadamente es muy nutrida. Melissa Vargas MX, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter y estoy también en TikTok, aunque ahorita no los uso mucho por un tema de fiscalización, muy pero pueden revisar todos los que tuve antes, donde hablaba sobre temas de prevención de violencia, protección de animales, que siempre han sido temas de vocación de su servidora. Ahí estoy en las redes sociales. Sobre todo que muchas gracias y dejamos también la puerta abierta para que este foro siga abierto y también pues puedas llegar a mucha más gente y que al mismo tiempo se genere una sinergia importante de medios de comunicación en contacto con también en un futuro legislador. Muchas gracias, pues aquí me van a tener también de regreso si ustedes me lo autorizan. No, claro, encantados y pues muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Melissa. Teníamos muchas ganas de que nos visitaras, que sea la primera de muchas y que nos permitas en primera instancia tener de inmediato otra entrevista, ya sea al cierre de tu campaña, para que nos compartas y le compartas a la gente que te escucha las experiencias de esta campaña electoral. Muchísimas gracias. Aquí estaré, no se les olvide este 6 de junio. Hay que salir a votar y perdónenme, yo lo voy a aprovechar, por favor, denle un voto de confianza a Melissa Vargas, candidata a diputada federal por la Alianza por México, PAN-PRI-PRD. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa Vargas. Gracias por la presencia. Naim Liviana Busaid, así con quien está dando forma al proceso electoral 2021. Sí, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Melissa. Gracias por esta entrevista y nos estamos escuchando. No le cambie, seguimos con esta serie de entrevistas.